Vamos al libro de Juan, al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, el capítulo 15. Juan, capítulo 15. ¿Lo tienen? Juan 15, el versículo 7. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Este versículo durante algún tiempo no lo entendía muy bien, ¿no? Porque yo tengo en mi Biblia subrayado este versículo y tengo así en redondo la palabra todo, porque me llama la atención eso de pedir todo lo que queréis y os será hecho, o os será dado, ¿no? Como dice en otra versión. Mi pregunta es, ¿alguno de los que estamos aquí en esta tarde tenemos algún tipo de petición o estamos orando por algo? ¿Sí? ¿Alguno? Vale. Quiere decir entonces que eso por lo cual oramos todavía no lo tenemos, ¿no? Porque si no, no estaríamos orando por eso. Ahí venía mi duda, ¿no? Y decía, ¿y por qué muchísimas veces pido cosas o incluso puedo estar pidiendo y no lo tengo? Es decir, este versículo en algunos momentos de mi vida pues no ha sido real, ¿no? Digo yo, ¿por qué? Busqué la palabra permanecer en el diccionario, el significado de la palabra permanecer, y significa mantenerse sin mutación en un mismo lugar. Es decir, no solo mantenerse, sino mantenerse firme, sin cambio. Es decir, que no haya ningún tipo de alteración en esa espera, digamos, ¿no? Digo, bueno, quizás ya por ahí ya sé, igual para que no viene la respuesta, ¿no? ¿Se acuerdan de quién fue Sama? En la Biblia habla de Sama, no hay demasiados versículos sobre este personaje, pero pienso que con lo que se dijo de él ya fue suficiente. Sama fue uno de los valientes del rey David. Dice la Biblia que Sama defendió un pequeño terreno de lentejas. Y en ese versículo donde habla de este hecho de Sama, dice, y Dios le dio una gran victoria. El famoso predicador C.S. Lewis dijo en una ocasión que, dice, tengo una gran verdad para todo creyente, dijo él. Dice que encontramos el poder y la gloria de Dios principalmente en medio de la tormenta. Y es verdad, la valentía de un creyente no se prueba precisamente en los momentos fuertes, ¿no? La fe de un creyente no se prueba precisamente en los momentos en los que no tenemos ningún tipo de dificultad, sino que es en los momentos de tormenta y dificultad donde realmente se muestra quién eres tú y quién dices que eres. Y este personaje, Sama, cuando decidió, ¿no?, defender ese pequeño terreno de lentejas, no lo defendió porque sí, porque le apetecía pelear y no tenía otra cosa que hacer ese día, sino que él defendía algo que Dios le había dado. Entonces, por el simple hecho de que es lo que Dios me ha dado, así sea, como dice la palabra, pequeño terreno de lentejas, no dice un gran terreno, no, un pequeño terreno de lentejas, así sea, eso pequeño, yo lo voy a defender con uñas y dientes porque es lo que Dios me ha dado. Y Sama, sin lugar a duda, entendió ese concepto de permanecer en Dios, ¿no?, de mantenerse firme en Dios. Y haciendo eso se mereció el gran título de valiente del rey David. Una de las cosas que pienso que Dios quiere de todo creyente, y siempre lo ha querido, pero en estos tiempos quizás se requiere un poquito más, es valentía, es perseverancia, es permanecer en Dios, ¿no? Cristianos que nos mantengamos firmes sin ningún tipo de variación en nuestro comportamiento o en nuestras actitudes, porque las cosas no nos vayan quizás como nosotros queremos o porque lo que estamos pidiendo no lo veamos, no veamos esos resultados, ¿no? Cristianos firmes, sin ningún tipo de mutación. En Apocalipsis 21:8 habla de quiénes son los que no heredarán el reino de Dios. Y fácilmente nos viene a la mente, ¿no?, los adúlteros, los fornicarios, los idólatras, y es verdad porque ese versículo habla de todas estas personas, pero también habla de los cobardes. Dice que los cobardes no heredarán el reino de Dios, no entrarán en el reino de los cielos. Y si eres sincero contigo mismo, probablemente, no digo todos los que estamos aquí porque cada uno sabe su situación, pero probablemente alguno de nosotros en algunos momentos de nuestra vida hemos sido cobardes en lo cristiano, ¿no?
momentos en los que sabías que tenías que hablarle a esa persona, como decía Anderson hace unas predicaciones, ¿no? Que sentía que tenía que hablarle a ese chico, no le habló y al final pues el chico lo mataron, ¿no? Momentos en los que es necesario hablarle a esa persona y te callas, conversaciones en las que tú sabes que no es lo correcto y no dices nada, no marcas una diferencia. A veces puede pasarnos eso, ¿no? Esa cobardía, podemos caer en ese error y es un error del que habla la Biblia y que tiene unas graves consecuencias, ¿no? Quiero que vayamos al libro de Job, Job capítulo 2, personaje del cual todos hemos oído. Quizás Sama, algunos dijeron Sama me suena, pero Job, yo creo que Job a todos, ¿no? Job capítulo 2, versículo 9 y 10, versículo 9 y 10. Dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto Job no pecó con sus labios. Cuando leemos el libro de Job, creo que todos en algún momento hemos dicho, Dios mío, que nunca tenga que pasar por esta situación, por la que pasó Job. Que nunca me tenga que ocurrir todas estas desgracias al mismo tiempo, ¿no? A la vez. Sabemos que en cuestión de días, dice la palabra, que Job lo perdió todo y la única persona que quedaba a su lado, que era su mujer, le dice estas durísimas palabras, ¿no? Dice, no solamente maldice a Dios, sino de paso, muérete también, ¿no? Sin embargo, dice que Job, con todo esto, no solamente con todo lo que la mujer le dijo, sino con todo lo que venía sucediendo, dice que no pecó con sus labios. Seguro que todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida, pues hemos pasado por problemas o por dificultades o por cosas que solamente Dios sabe, ¿no? Pero creo que ninguno de los que estamos aquí hemos pasado por todas las cosas al mismo tiempo, ¿no? Ni mucho menos por todo lo que pasó Job. Sin embargo, estos versículos terminan diciendo, en todo esto Job no pecó con sus labios. Sama, Job y muchísimos personajes más bíblicos aprendieron algo que es importantísimo y algo que para que se cumpla el versículo de Juan 15 que acabamos de leer, para que tengamos todo lo que pedimos, esos dos pequeños matices que se requieren, uno es permanecer en Dios y otro es permanecer en sus palabras. A veces recordamos mucho, todo lo que pidiereis os lo dará Dios. Sí, pero lee el versículo completo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿sí, no? Y tanto Sama como Job, como muchos otros personajes aprendieron este gran concepto de permanecer en Dios. Quizás nosotros también lo hemos aprendido a lo largo de nuestra vida cristiana, a permanecer en Dios y digamos que esta primera parte del versículo la cumplimos. Perfecto. ¿Y por qué seguimos sin tener lo que pedimos entonces? Segunda parte del versículo. Y mis palabras permanezcan en vosotros. Vamos a Mateo 7, versículo 24. Mateo 7, 24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera que oye y las hace. No es cualquiera que oye las palabras y ya está. Oír podemos escuchar todos. Sin embargo, dice, el que oye y practica esas palabras. ¿Qué es permanecer en la palabra de Dios? Poner en práctica su palabra. Porque conocimiento podemos tener muchísimo, pero si no hay práctica, si no hay frutos, de nada sirve, ¿no? No solo es teoría, la vida cristiana sobre todo es práctica, ¿no? Salmo 119, 114. Dice, mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. No es leer su palabra, no es venir a la iglesia, es esperar en Dios. Es algo tan difícil y que a todos nos cuesta tanto porque no es fácil, a nadie le gusta esperar. No te gusta esperar ni haciendo la cola en el supermercado, que a veces que ves la cola y dices, ay, pues no sé si irme. O la cola en, no sé, en el banco o en cualquier lugar, ¿no? A nadie le gusta esperar y cuanto más esperar algo que estoy pidiendo a Dios, que si te lo estoy pidiendo es porque sabes que lo quiero o me hace falta o lo que sea, ¿no? El motivo.
Eso es permanecer en sus palabras, esperar en sus palabras confiadamente, como dijimos antes, sin cambios de nuestro comportamiento, sin cambios de nuestra manera de hablar, que no salgan quejas, que no salgan palabras de ira o de enojo contra Dios o lo que sea, ¿no? Como hizo Job. Eso es permanecer en Él y permanecer en sus palabras también. Uno de los personajes que se puede ver cómo permaneció en Dios, entre otros muchos y en su palabra, fue la vida de David, del rey David. Dice la Biblia que Samuel lo unge como rey, aún era Saúl rey, lo unge como rey y ya David desde ese momento sabía que él iba a ser el próximo rey de Israel. Sin embargo, Samuel no se precipita en la decisión, no dice, bueno, Saúl, ya quítate tú, que ahora me ocupo yo, tú ya estás desterrado de Dios. No, David aprende a esperar en Dios. David aprende a esperar en los tiempos de Dios. Por más que eso sea para ti, que esa bendición sea para ti, igual no es el momento. Y eso fue lo que le pasaba a David. No era el momento todavía de reinar. Y en esa espera, en ese permanecer en Dios y en sus palabras, no fue fácil. No es que permanecía y seguía pastando con las ovejas de su padre, no. Fueron los años más difíciles de David, huyendo de Saúl, pasando muchísimas luchas, muchísimas dificultades. Sin embargo, estaba en la voluntad de Dios. Él estaba permaneciendo en Dios y estaba permaneciendo en sus palabras. Por eso después él llega a ser quien es y llega a tener todo lo que tiene a pesar de sus fallos. Vamos a Lucas un momentito. Lucas capítulo 2, versículo 25. Habla de un tal Simeón que una vez, escuchando una predicación de Spurgeon, él dice, qué gran hombre este Simeón, dice, qué gran biografía. Y me llamó la atención y dije, a ver, ¿quién era Simeón? Y mira el versículo que encontré acerca de Simeón. Dice, y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Mira qué pequeño versículo, pero qué grandes cualidades da de este hombre. Dice, justo, piadoso, temeroso de Dios, el Espíritu Santo estaba sobre él y esperaba la consolación de Israel. Ya con eso, da igual si Simeón estaba casado, si no estaba casado, si tenía hijos, dónde vivía, da igual. Ya estas cualidades son más que suficientes para decir, pues la verdad es que sí, un gran hombre de Dios, porque todas estas cualidades no todos las podemos tener, ¿no? Y dice que él esperaba la consolación de Israel. Él esperaba, a pesar de su edad, él esperaba en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, en lo que él había escuchado que iba a suceder, ¿no? Dice la palabra que Abraham, uno de los personajes que todos conocemos, dice que era el amigo de Dios, era el padre de la fe, uno de los personajes más respetados, no solamente entre nosotros los cristianos, sino en muchas otras religiones también. Sin embargo, por una decisión que él cometió en un momento de su vida, precisamente por no permanecer en la palabra de Dios, cometió un error. Cometió el error de tener el hijo, no el de la promesa que Dios le había prometido, sino un hijo con una mujer que no era la mujer con la cual tenía que venir su hijo, ¿no? Y el jueves pasado, si se acuerdan, decía que toda decisión que nosotros tomemos, toda decisión va a tener consecuencias. Y a pesar de lo grande que fue Abraham, que no se olviden que estamos hablando del patriarca Abraham, en un momento determinado él se precipitó, él no esperó, él no permaneció en la palabra de Dios, sino que dijo, bueno, es verdad que en realidad lo dijo la mujer, ¿no? Que capaz que no pase por mí la promesa, sino por mi sierva Agar, pero bueno, como dijimos, ¿no? El que oye y hace, ¿no? Él lo hizo, escuchó y lo hizo. Y él tuvo una gran consecuencia por eso. No fue nada fácil para Abraham tener que expulsar, quieras o no, era su hijo también. Sin embargo, por un pequeño o gran error, depende cómo queramos verlo, él tuvo que sufrir unas consecuencias y unas consecuencias que hasta el día de hoy se sufren por esa rama también, ¿no? Entonces, eso es precisamente el saber permanecer en las palabras de Dios, el esperar en Dios. Aunque sé que tú me has dado la palabra, la promesa de que eso va a suceder, espero en tu tiempo, espero en tus promesas. Eso realmente es permanecer en las palabras de Dios, ¿no? Quizás este punto también lo tengamos aprobado, ¿no? Permanecemos en Dios y nos podemos ya comparar con David. Perfecto. Pues sigamos entonces, porque seguimos sin recibir lo que el Señor
lo que le estamos pidiendo al Señor, que no necesariamente es lo que el Señor quiere, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Lo que le estamos pidiendo al Señor. Santiago capítulo 1. Porque digo yo, vale, si todo esto lo hacemos, ¿no? Cada uno sabe si lo cumples o no, si permaneces en el Señor y en sus palabras y seguimos sin tenerlo, pues vale, tiene que haber algo más. Santiago 1, versículo 6. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna de Dios. A mí el libro de Santiago es un libro que me encanta. Lo puedo leer 30 veces, que 30 veces saco cosas, ¿no? Habla de cosas interesantísimas, de la lengua, de un montón de cosas, ¿no? Prácticas, sobre todo. Falta de fe. Puede ser otro de los motivos por los cuales no recibimos lo que pedimos. Hay tanta gente que pide y duda que digo yo, pero ¿y para qué pides? ¿Para qué estás pidiendo? El versículo este es súper claro, súper claro. Pido porque se convierta un familiar, pido porque alguien acepta al Señor, pero Señor, es tan duro. Pido por un trabajo, pero Señor, con más de 4 millones de parados. Pido por una pareja idónea, pero ya con esta edad, ¿quién se va a fijar en mí? Y parece que le pido a Dios, pero te informo, por si no te has dado cuenta, que la situación está complicada. Dice la palabra de Dios, pida con fe, no dudando nada. Lo hablo un poco a mis palabras, pero es lo mismo. No vayas a pensar que si dudas, lo vas a recibir algo por parte de Dios. Eso dice el versículo. Pierdes tiempo. Si estás orando y en el fondo no estás creyendo lo que estás pidiendo, es que no sirve de nada. Y sinceramente, si me dejas decirte, lo estás perdiendo tiempo tú y entiéndame, le estás haciendo perder tiempo a Dios. Porque es preferible que no pidas. Porque es como palabras que se las lleva el viento, como se suele decir, pero no están dando ningún tipo de fruto. Entonces, si vas a pedir, asegúrate de que estás pidiendo con fe. Si no estás pidiendo con fe, antes de pedir nada, pídele a Dios fe, para que puedas pedir correctamente, porque es que si no, no vas a ver ese milagro, no vas a ver eso que estás pidiendo. Y así sea lo que Dios quiere, Dios también requiere algo de nosotros. Y una de esas cosas es pues que si vamos a pedir, pues que pidamos con fe, dice no dudando nada. Es decir, si yo lo pido, es porque estoy convencida de que el Señor me lo va a dar o de que es la voluntad de Dios o lo que sea. Otro de los requisitos que puede ser por los cuales no hayamos recibido lo que pedimos. El conocimiento no es suficiente. O sea, tú puedes estar 10 horas del día leyendo la Biblia, que si no lo pones en práctica, que si no lo crees, te puedes saber cientos y miles de versículos de la Biblia, que eso no va a ser suficiente. Cientos y miles de mártires que ha habido en la historia, el conocimiento, ¿qué quieres que te diga? No fue lo que hizo que ellos se mantuvieran firmes hasta el último momento y los que sigue habiendo lamentablemente hasta el día de hoy. No es el conocimiento precisamente, es una relación íntima y personal con el Señor lo que hace que nosotros realmente podamos ver cambios en nuestra vida y podamos pedir con la confianza de que el Señor pues nos va a responder lo que pidamos. Otro requisito que puede ser que nos falte, ¿no? Decimos, vale, yo permanezco en el Señor. Eso yo no tengo problema. Sus palabras permanecen en mí, ¿no? Me creo todo, no cuestiono nada y cuando pido lo hago con fe. Perfecto. ¿Y por qué no tienes todavía lo que estás pidiendo? Ahí mismo en Santiago, pasamos la página, capítulo 4, versículo 3. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Puede ser otro motivo también. Otro de los posibles fallos por los cuales no recibimos lo que pedimos. Señor, sabes que me hace falta un coche, sabes que necesito el coche pues, para ir al trabajo, para llevar a mis hermanos o lo que sea, pero el Mercedes último modelo que acaba de salir es el que yo quiero. A mí no me proveas de un Seat Panda, ¿por qué no? Entonces, no está mal pedir, tenemos que pedir, pero asegurémonos que no es para nosotros mismos, porque si no, puede ser que nos esté pasando lo de este versículo, pedís mal,
porque estás pidiendo para ti mismo. Y en realidad, si te das cuenta, la mayoría de las oraciones que nosotros hacemos y la mayoría de las peticiones que solemos tener son para cosas nuestras, no son para cosas de, no sé, un hermano que te pidió oración. La mayoría de las oraciones que nosotros hacemos, y lo sabemos, es para cosas nuestras, ya sea por mi familia o por mi vida o por mi casa o lo que sea. Pero suele ser para nosotros. No digo que esté mal, pero pensemos en esto, ¿no? Que realmente cuando estemos pidiendo, que no estemos pidiendo vanidad, ¿no? Y cosas. Que a todo esto, un paréntesis, si realmente cumplimos con lo anterior que acabamos de leer, esto no nos va a pasar, sinceramente. Porque si permanecemos en el Señor y sus palabras permanecen en mí, no voy a pedir tontería. Voy a pedir lo que Dios quiere que pida. Voy a pedir sabiendo que lo que estoy pidiendo es su voluntad. Y muchas veces se ora, no digo que esté mal, pero muchas veces se ora y se dice, Señor, si es tu voluntad. Está bien, porque nosotros no sabemos la voluntad completa de Dios para nuestras vidas. Pero realmente, si permanecemos en el Señor y sus palabras permanecen en mí, si yo estoy llena y completa del Señor, yo sé que lo que pido va a estar en su voluntad. Entonces no va a hacer falta decir, Señor, si es tu voluntad, porque yo voy a saber que lo que estoy pidiendo es la voluntad de Dios. Hay cosas que es verdad que no podemos saberlas, pero decir, Señor, si es tu voluntad que mi padre se convierta, hombre, la voluntad de Dios, por supuesto, que es que todos procedan al arrepentimiento, dice la palabra de Dios. Entonces, Él, si es tu voluntad, no hace falta que lo haga. Por eso digo que este punto de pedir mal, si realmente estamos permaneciendo en el Señor y estamos llenos de Él, no digo que no nos pueda pasar, pero nos pasaría menos el pedir para nuestro propio bienestar, ¿no? Y sobre este punto conozco a cristianos que pueden tener este coche y casas lujosísimas y todo lo que quieras, pero conozco a más cristianos que no lo tienen. Y ni nosotros somos más justos ni más buenos que Dios. El Señor sabe lo que le da a cada uno. Hay gente que con muchísimo son súper buenos administradores y gente que con muy poco son un desastre. Entonces imagínate si el Señor le diera riquezas a los malos administradores, ¿no? Entonces el Señor sabe lo que nos da a cada uno de nosotros. Como dice la Biblia, si realmente hiciéramos la vida más fácil de lo que nos complicamos, porque tampoco es tan complicada. Yo sé que a veces en estos tiempos la vida cristiana igual puede ser un poco más dura o para los jóvenes y eso, pero no sé, realmente si tienes tus ideas claras tampoco es tan difícil. Y la palabra de Dios es tan clara en estos temas, dice, teniendo sustento y abrigo, ya está. Estad contentos, estad conformes con eso. Entonces, si me hace falta un coche, pues oye, si la voluntad de Dios, el Señor me lo proveerá. Pero tampoco vamos a estar pensando todo para lucir, para que me vean, porque realmente eso no, pienso que no es la voluntad del Señor. Que si el Señor quiere suplírmelo, Él lo va a hacer, no va a tener ningún problema. No es porque el Señor no pueda, es porque igual no me conviene a mí, ¿no? Y último punto de por qué igual no recibimos lo que estamos pidiendo. No recibes porque no pides. Nos pasamos al otro extremo completamente distinto, ¿no? La pregunta podría ser, ¿pido o no pido? ¿Para qué pedir si el Señor ya conoce de lo que tengo necesidad, ¿no? Mira, hay cosas que nosotros como cristianos tenemos que hacer sí o sí. O sea, son mandamientos, digamos, de Dios, o sea, son irrevocables. Dice la palabra que hay que hacerlos y punto, no hay vuelta atrás. Pero hay otras cosas que parece que cada uno amolda un poco a la vida cristiana según sus experiencias a nivel cristiano, según pues como sea su forma de ser, cómo te han educado, como lo que sea. Y una de las cosas es esta. Hay personas que piensan que con una vez que tú le pidas al Señor algo es suficiente, ya está, no hace falta agobiarlo, no hace falta estar repitiendo 30 veces la misma oración. Si tú, por ejemplo, has pedido una vez algo y el Señor te lo ha dado, gloria a Dios, pues sigue así. Si eso te ha funcionado, sigue así, hazlo así. Pero ¿y qué hacemos los que hemos pedido una vez y no lo tenemos? Seguir pidiendo. Es bíblico. La palabra es clara en ese sentido. A veces nos puede pasar por la cabeza, ¿no?, el hecho de decir, pero si ya el Señor sabe lo que me hace falta, ¿para qué volver otra vez a repetir? ¿Para qué volver a repetir? Hombre, si no lo tienes, no haces nada malo por orar, ¿no? Por pedirle al Señor, ya, si el Señor te lo da o no te lo da, ya Él sabe las cosas. Pero puede que nos pase esto también, ¿no? O pides mal y pides para ti, para ti, para ti,
O no pides por el hecho de decir, ay no, el Señor conoce mi interior. Sí, pero el Señor dice, y lo dice muy claro en Mateo 7:7, el que pide, recibe. El que busca, encuentra, y el que llama, se le abre la puerta. Pero es que si no pide, digo yo, no, si el versículo dice, el que pide, recibe, el que no pide, no recibe, ¿no? Digo yo. Pues de esa manera, igualmente nosotros, si tenemos una petición que creemos que es lo que el Señor quiere darnos o lo que el Señor quiere para nuestras vidas, pues pídela, y pídela, y pídela, y pídela, hasta que el Señor te la dé. Y si no es su voluntad, pues pídele que te la muestre también, si no es su voluntad, y ya dejas de pedir por eso y lo dejas en sus manos, ¿no? Si uno quiere algo en lo natural, tienes que buscarlo. O sea, muy poca gente, no, personalmente no conozco a nadie que haya querido un trabajo y le hayan llamado por teléfono ofreciéndole el trabajo sin haber salido a buscarlo. Yo personalmente no conozco, que igual ha habido casos, pues igual sí, pero yo personalmente no conozco ningún caso así. Si tú quieres un trabajo, tú tienes que salir a buscar el trabajo. Tú tienes que ir por lugares, tienes que llamar a empresas, etcétera, etcétera. Pues igualmente en la vida cristiana, si tú quieres algo, pues tendrás que pedírselo al Señor, ¿no? Y como se decía el domingo, el versículo dice, si vosotros siendo malos, porque ya el Señor da por sentado que somos malos, si vosotros siendo malos les sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, pues cuanto más el Señor quiere darnos a nosotros, que nos ama por encima de todo lo que nosotros podamos amar, ¿no? Sama tuvo que pelear por ese pequeño terreno de lentejas. Peleaba por algo que Dios le había dado, no por algo que quería conquistar, no era algo que ya Dios le había dado. Sin embargo, tenía que luchar por ello. Pero él supo defenderlo, él supo permanecer en Dios y lo consiguió. Dice que el Señor le dio una gran victoria porque era Dios el que lo estaba respaldando. Nosotros, si queremos que Dios nos responda a lo que pedimos, tenemos que esforzarnos también. Es hora de permanecer en Dios, es hora de permanecer en sus palabras, es hora de pedir con fe, es hora de pedir bien y es hora de pedir. Si realmente queremos ver lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y cuando realmente permanecemos en Dios, como les dije, vamos a pedir lo correcto. Vamos a pedir lo que el Señor quiere realmente darnos a nosotros. Porque lo conocemos tanto a Él, porque es nuestro Padre, porque es nuestro amigo, que yo sé lo que quiere Matías, por ejemplo. Yo sé lo que le gusta a él, lo que no le gusta. ¿Por qué? Porque lo conozco. Si no lo conozco, no sabría lo que le gusta, ¿no? Pero ¿cómo conoces a una persona? Pues pasando tiempo con esa persona. ¿Cómo sabemos si el Señor quiere darnos lo que pedimos o lo que sea? Pues pasando tiempo en intimidad con Dios. También así es como realmente conocemos a Dios. Permaneciendo en Él y en sus palabras también. Tenemos un libro precioso. Y un libro que no te va a pasar con ningún otro libro y es que puedes leer y nunca te vas a aburrir. Y siempre vas a encontrar cosas nuevas. Tú, no sé, una película o libro cualquiera, tú puedes leerlo o verlo y tú ya sabes, ¿no? Y ya dices, bueno, ya qué aburrimiento. La única persona que conozco que no se aburre de una película es mi hermana con Titanic. Es la única persona que conozco que puede ver la película Titanic 800.000 veces que no se aburre. Pero raros casos son así, ¿no? Normalmente cuando ves una película 2, 3 veces ya dices, ya no la veo más. O con un libro, pero con la Biblia puedes leer y leer y leer y siempre vas a sacar algo bueno y siempre vas a sacar algo sobre todo que te ayude a ti, ¿no? Que es lo importante, porque podemos leer cosas que realmente no hacen nada en nuestra vida. Sin embargo, la Biblia, el permanecer en las palabras de Dios, el esperar, que no te quepa la menor duda que es lo mejor que vas a poder hacer. Entonces, pregúntate a ti mismo, ¿cumplo con todos estos 5 puntos que hemos hablado para que reciba lo que estoy pidiendo? Pues si no es así, empieza a ponerlos en práctica. Permanece en Dios, en sus palabras, pide con fe, etcétera, etcétera. Si tú piensas ya que cumples con estos 5 puntos y no has recibido lo que estás pidiendo, no te olvides de que por encima de todo lo que nosotros podamos hacer está la voluntad perfecta de Dios. Y no digo que haciendo estos puntos no vayamos a tener lo que pedimos. Quizás sí, porque estoy segura que en alguno de estos cojeamos. Pero ¿y si los llego a cumplir todos estos? Piensa que hay más todavía, que la Biblia nos exige no 5 más, 20.000 más. Y si llego a cumplir con todo eso, te lo acabo de decir, recuerda que por encima de todo lo que nosotros podamos hacer está la voluntad perfecta de Dios. Y a veces nos puede parecer algo increíble y que sí, que esto tiene que ser de Dios, tiene que ser, y no lo es, no lo sé.
pero en lo que dependa de nosotros, pues vamos a hacerlo, vamos a empezar a cumplir con esto. Igual empiezas a cumplir con esto y dentro de un mes vienes y dices, hey, que ya lo tengo, que ya tengo lo que estaba pidiendo. Bueno, pues era lo que faltaba. La voluntad perfecta y completa de Dios solamente la sabe Él. Pero como de nosotros se requiere que hagamos algo, pues vamos a empezar a hacerlo, a ver qué es lo que el Señor responde a nuestras vidas. Y como dice su palabra, un versículo que todos sabemos de memoria, dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Pero qué es lo que hará? ¿Lo que yo quiera? No, lo que Él quiera. Y eso una vez lo dijo Marcos y dije yo, pues es verdad. Porque uno siempre suele decir, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará, ¿no? Hombre, yo encomiendo y yo confío y Él hará pues lo que yo quiero. No. Él hará lo que Él quiera. Y como lo que Él quiera, pues no siempre lo vamos a saber, pues vamos a hacer eso. Vamos a cumplir con estos 5 puntos de momento. Hay más, hasta que nos muramos, imagínate, con todos los demás puntos que podemos seguir cumpliendo. Vamos a cumplir con estos 5 puntos, vamos a encomendar al Señor y a confiar en Él. Y después que el Señor haga lo que Él quiera. Y si realmente confiamos en el Señor, sabemos que todo lo que tenemos es ni más ni menos lo que el Señor quiere que tengamos. Y todo lo que no tenemos es lo que el Señor quiere que no tengamos también. Entonces, ¿para qué preocuparte? ¿Para qué afanarte por todo aquello que te gustaría y no tienes? Por esa vida maravillosa que tú te imaginaste y no tienes. Si yo amo al Señor, pues dice la palabra que si lo amamos a Él, todo lo que nos ocurre, pues es para bien, ¿no? Pues igualmente. Entonces, con más motivo todavía voy a alegrarme de saber que todo lo que yo tengo es lo que el Señor quiere que tenga. Y lo que no tengo, pues voy a seguir pidiéndolo a ver si Él quiere. Y si no, pues gloria a Dios también. Voy a contentarme por eso. Pero aprendamos a vivir una vida tranquila. Que como ya hablaba con mi tía, ¿tú qué sabes cuánto tiempo te queda? Si realmente nosotros no hemos nacido para estar aquí. Nosotros no hemos nacido para decir, bueno, pues mi casita, mi cochito, mi pisito, mis hijitos, mi maridito. No. Es que ese no es el propósito por el cual nosotros nacimos. Entonces vivamos tranquilos, vivamos relajados, aprovecha, disfruta, vete a la playa, vivimos en una isla preciosa. Vamos a disfrutar realmente de la vida, de lo que el Señor nos ha dado y nos permite que disfrutemos. Y todo lo demás, pues encomiéndaselo a Él y ya el Señor sabrá si me lo merezco, sino si Él quiere dármelo o no quiere dármelo. Pero aprendamos eso, ¿no? A vivir confiados y relajados en el Señor, a hacer nuestra parte, eso sí, no es decir, bueno, vivo confiado ya que el Señor haga todo por mí, no, Él ya hizo lo que tenía que hacer, ahora nos toca a nosotros. Pero una vez, pues nos vayamos esforzando y vayamos haciendo lo que el Señor quiere para que nosotros hagamos, pues descansemos en Él, que el Señor, como dice su palabra, tiene cuidado de nosotros, de sus hijos. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, te damos por este día, Señor, por tu palabra, porque tú siempre hablas a nuestras vidas, Padre. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros y eso es lo mejor que nos puedes saber, Padre, que tú vas abriendo pasos, vas abriendo caminos a nuestro alrededor. Gracias te damos, Padre, por tu presencia, porque tú siempre acudes, Señor, cuando te llamamos y sabemos que tenemos un Dios que escucha, un Dios que hace milagros, Señor, y un Dios que responde porque tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre, Padre. Te damos las gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nuestra vida, por todo lo que haces, por todo lo que nos has dado, Señor, hasta el día de hoy y por aquello que te pedimos que aún no tenemos, Padre. Ayúdanos a confiar, a descansar en ti, a permanecer en ti, Señor, y a depositar toda nuestra confianza en ti, sabiendo que tú tienes cuidado de nuestras vidas, Padre. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.